Mi nombre es Raúl Duarte, tengo 24 años y me dedico a la producción como artista plástico independiente y a la docencia. Enrique Briceño López, 63 años, licenciado en Trabajo Social, coordinador de extensión educativa en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Marcela Gómez Benavides, tengo 41 años, soy licenciada en diseño gráfico, pero soy maestra de artes plásticas en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Mi nombre es Gabriela Martínez Montes, tengo 57 años y mi profesión es ser terapeuta familiar y terapeuta de arte. ¿Qué opinaba del graffiti? No estaba seguro realmente en cuándo era un graffiti como un acto vandálico y cuándo era un graffiti como una obra de arte. Conocer a los grafiteros cambió mucho más mi perspectiva de graffiti. Básicamente era una necesidad de los chicos de manifestarse, pero que lamentablemente lo hacían en condiciones de apropiarse de las vías públicas, de los espacios privados. Sí me llegaba a sorprender inclusive la capacidad que tenían para colocar grafitis en lugares altos, en lugares que uno piensa que son inaccesibles, ¿no? En ese sentido sí cambia mi percepción, inclusive con el recorrido que hicimos, con la explicación que se nos dio, y sobre todo lo interesante es de cómo algunos de esos chicos o estas personas que empezaron con graffiti tuvieron esta capacidad de poder ir cambiando su propia concepción hasta incorporar elementos de carácter estético, inclusive de perfeccionar su técnica, y realmente ahora vemos muchos de ellos que han emocionado y que realmente hacen murales, ¿no? Que es lo que conocemos hoy como parte del arte urbano, ¿no? Que hemos visto en varias partes de la ciudad. Vandalismo puro a través de grafitos inexplicables para mí e ilegibles. No, pienso exactamente lo mismo referente al grafito, que es la esencia, ¿no? Pero sé que el giro que le quieren dar, que es hacerlo artístico, entonces lo convierte ya en una nueva manera de ver este tipo de arte, que para mí sería el muralismo contemporáneo. Porque era mucha cuestión de un movimiento como de protesta, como de violencia, como de vandalismo, como apropiación de territorios, era lo que yo sabía, y obviamente no me gustaba mucho ver como decimos, pintarrajeada la ciudad, nada más así, ¿no? O sea, sin un orden o sin ningún sentido, que para ellos sí lo tiene, obviamente, para uno no lo tiene. El graffiti no es nada más lo que se menciona por fuera, ¿no? Lo que es el vandalismo. Yo creo que los artistas que realmente quieren seguir progresando, como es el caso de Chente, siguen buscando, ¿no? Buscando alternativas de salida, buscando alternativas de progreso, y el mejor ejemplo es el día de hoy, que tenemos este extraordinario artista en el graffiti. Entonces, GEM quiere decir Hecho en México. Yo entré a ese grupo de Hecho en México en el verano del 91, 92, por ahí. Empecé a ver algunas cosas del gobierno, puentes, letreros del gobierno, todo esto, ¿no? Yo sabía que no era algo bueno, ¿no? Y por eso nunca nunca me di a conocer en el sentido de que, oh, hey, yo soy Chente. Bueno, en Caléxico, de hecho, en el freeway de Caléxico, que no había nada, como a las 11:30 de la noche, un amigo se subió al letrero y puso eso, ¿no? Es Hecho en México, ¿no? Fuimos para allá porque ya Tijuana nos quedaba chico, ¿no? Allá habíamos rayado muchísimo en Tijuana y habíamos rayado muchísimo en San Diego. Entonces ya habíamos hecho este renombre, ¿no? De GEM, Hecho en México, Hecho en México. Entonces era como que, a ver, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer que desafíe, ¿no? Si voy a pintar letras y te va a decir Chente, lo va a decir con muchos colores, con mucha vida. Una pared que estaba gris y que estaba toda rayada, te la voy a dejar con mucho color, y no va a ser, o sea, va a ser algo que yo te voy a dejar, y tú no sabes si en algún momento pasen los años y luego lo vayas a empezar a apreciar, ¿no? Y digas, no, ¿para qué borré esto, no? Entonces, no creo que todo el graffiti sea por vandalismo, no creo que todo, a pesar que rayo. Como que sola no me aventaba, y ellos me impulsaron, se dieron oportunidades como una pared que me ofrecieron, y dije, no, pues yo creo que aquí va a ser. Se dio el tiempo, todo se dio, ¿no? Y son yo creo, más que nada personajes que te ponen de buen humor, ¿no?
yo creo que lo que he aprendido es no tenerle miedo a lo que vas a hacer y les va a gustar mucho, ¿no? Tener un buen resultado de identidad. No hay oportunidades. O sea, tenemos ahorita 7 millones de ninis, que ya son nini, que ni estudian, ni trabajan, ni tienen futuro. Es curioso que yo hago un ejercicio con adolescentes, hace mucho que no lo hago, pero que en una hoja escriban su nombre, que lo escriban como quieran, lo dibujen y que lo adornen como puedan y ya explicar por qué les ponen eso. Entonces es una manera medio grafitera, ¿no? Hasta ahorita me estoy dando cuenta de hacerlos en los talleres, ¿no? O sea, que pusieran su nombre y que cuál era el significado, quién se los había puesto, porque muchos niños no sabían ni siquiera por qué se llamaban como se llamaban, otros sí traían una historia, que porque si mi papá, que porque si mi mamá, que le gustaba, no le gustaba. Entonces, así que este formato que está aquí es proporcional a toda la hoja. Él empieza a hacer stencil como en los 80s, como a principios de los 80s, no muy lejos de cuando inicia el graffiti. ¿Para ti qué es el graffiti? Para mí es, no sé, lo veo en mis ojos así como arte. ¿Para ti qué es el graffiti? Es una manera de expresarse y divertirse. Es un arte urbana, de esas artes que no muchos entienden y algunos toman como vandalismo, otros lo toman como un arte muy bonita. Hay gente que lo toma como vandalismo y hay gente que lo toma como forma de vida. Y pues gente lo hace por diversión, otra gente lo hace por dinero y otra por interés. No tiene ciertos estándares para estar bien o mal, sino puede ser algo abstracto, pero al mismo tiempo con mucho significado. Felicidades, la verdad que se nota que son responsables. Y ahorita es muy particular que, pues para empezar, el trabajo que hicieron aquí es de muchísima calidad, el stencil, el aerosol allá afuera, y pues esa forma de que se apropiaron de este lenguaje, me voy muy impresionado con eso, ¿no? Que no tienen miedo a nada, a usar las cosas, el material, mascarillas. En su expresión más baja, o sea, el graffiti vandálico, que a través del tiempo, como hemos visto, ha evolucionado hasta expresarse como un graffiti artístico.